Hola nuevamente, esto es Mecánica Universitaria. Seguiremos viendo problemas de adición suma de fuerzas por las componentes. Vamos a ver el ejercicio 2.24 del libro de estática de Bill Johnson, 11ª edición. Tenemos esta pieza a la que se están aplicando tres fuerzas, una de 60 libras y otra de 40 y otra de 50, y nos proporcionan las direcciones de cada una de estas fuerzas y la referencia respecto a qué eje es cada dirección. El problema nos pide que señalemos las componentes X y Y de cada una de las fuerzas. Como habíamos visto antes, esta fuerza de 60, tomando este punto como el centro de aplicación, tendríamos dos componentes, una horizontal y otra vertical. Lo mismo esta fuerza de 40 libras, tendremos una componente horizontal y otra vertical, y esta otra fuerza de 50 libras tendremos su componente horizontal y vertical. Al dividir estas tres fuerzas en 6 fuerzas perpendiculares, 3 horizontales y 3 verticales, nos va a permitir hacer sumas en grupos de 3, es decir, tengo 3 fuerzas horizontales, tengo una hacia la derecha, otra fuerza hacia la derecha y una fuerza que va hacia la izquierda, la cual, como están en la misma dirección, al realizar la suma de estas tres fuerzas horizontales obtendría yo una fuerza resultante para el eje X. Y si sumo las otras tres fuerzas verticales, tenemos una fuerza que se dirige hacia arriba, una fuerza que se dirige hacia abajo y otra fuerza que se dirige hacia abajo. A sumar estas tres fuerzas, voy a tener una fuerza resultante en Y. Y al sumar esta fuerza horizontal con la vertical, más o menos así, y más o menos así, al sumarlas, yo obtendría una fuerza resultante y me faltaría señalar nada más su ángulo de dirección. Esto es lo que vamos a realizar en este video, pero vamos a hacerlo de forma más exacta, porque yo creo que estos dibujos no están en escala. Entonces, utilizando las magnitudes y sus direcciones correspondientes, vamos a determinar cuál es la magnitud de cada uno de sus componentes. Sumamos, como hicimos aquí de forma gráfica, las que son horizontales las sumamos y las que son verticales las sumamos. Generaremos dos fuerzas resultantes, una para X y una para Y. Y por trigonometría o teorema de Pitágoras encontraremos la magnitud de la fuerza resultante. Y ya sea por cualquiera de las funciones trigonométricas, conociendo las medidas de este triángulo formado, puedo encontrar este ángulo. Vamos a ver cómo le haremos. Borramos y empecemos a trabajar. Tengo tres fuerzas, vamos a ver. Hacemos de una por una. Tengo una fuerza de 60 libras. Y su dirección es de 25 grados. Y vale la pena señalar la dirección y sentido. Esto es importante, porque si quiero conocer su componente en X, voy a tener que multiplicar 60, ya sea seno o coseno de este ángulo. Ojo, yo quiero conocer la componente horizontal, y esta componente está pegada, adyacente a este ángulo, y la función que está relacionado
con la adyacente del ángulo es el coseno. Ahora, para la componente en Y, sería igual las mismas 60 libras, pero ahora quiero conocer la componente en Y. Esta. Y esta componente en Y es opuesta al ángulo. Y la función relacionada con el lado opuesto es el seno del ángulo. Así, calculadora, 60 coseno de 25, 54.38 libras, se dirige hacia la derecha. Esta fuerza va así sobre el eje X, por lo que vamos a considerarla como positiva. Ahora, la componente en Y, en vez de multiplicar por el coseno, multiplicamos por el seno, 25.36. Y la sombra de este vector en el eje Y es hacia arriba, la sombra. Y hacia arriba sobre el eje Y es positivo. Bien, ya tengo las componentes, tanto horizontal y vertical, de la fuerza de 60 libras. Vamos a calcular ahora la de 40 libras, el cual tiene una dirección de 60 grados debajo del eje X positivo. Muy bien, igual, su componente tenemos que multiplicar la magnitud del vector y es la componente en X. Es esta la componente que quiero obtener y está adyacente al ángulo y la función relacionada con los lados adyacentes es el coseno. Y para la componente en Y es igual a las 40 libras. Y como quiero encontrar la componente en Y, esta componente es opuesta al ángulo y la función relacionada con el opuesto del ángulo es el seno. Vámonos a la calculadora. Multiplicamos la magnitud de 40 libras por el coseno de 60. Son 20 libras. Y la sombra, estamos hablando del eje X, la sombra de este vector en el eje X se desplaza de esta forma hacia la X positiva, por lo que esto es positivo. Ahora calculemos la componente en Y, nada más vamos a cambiar el coseno por el seno, 34.64 libras. Y la sombra de este vector sobre el eje Y, es componente Y, su sombra es hacia abajo. Y cuando es hacia abajo, por tradición, indicamos que esto es negativo. Por último, nos falta la fuerza de 50 libras, que tiene un ángulo de dirección de 50 grados, pero ojo, fíjense cómo está relacionado. Estos dos estaban relacionados con el eje X. Este está relacionado con el eje Y. Vamos a dibujarlo para evitar confusiones. Fíjense cómo cambia esto. La componente X puede multiplicar las 50 libras y quiero conocer la componente X. La componente X en este caso, fíjense, es opuesta a este ángulo. Entonces no voy a multiplicar por el coseno, voy a multiplicar por el seno, porque el ángulo está referenciado al eje Y, y mi componente X es opuesto a este ángulo. ¿Y qué pasa con la componente en Y? Es igual, las 50 libras, y la componente Y ahora es la que está adyacente al ángulo, y la función que está relacionada con los lados adyacentes es el coseno. Por eso les decía en videos pasados que no piensen que coseno es X y seno es Y. No, coseno es adyacente al ángulo y seno es opuesto al ángulo. Aquí podemos ver cómo cambia esta situación. A pesar de que estamos obteniendo el componente en X, en una multiplicamos por el coseno y en otra multiplicamos por el seno. Ojo con esos detalles. Bueno, hagamos los cálculos. 50 seno de 50 grados son 38.30 libras, componente en X. ¿Cómo se mueve su sombra en X? Su sombra en X se mueve hacia la izquierda, por lo que es negativo.
Ahora, para calcular la componente en y, cambiamos el seno por el coseno. 32.14 libras. Y su sombra en el eje Y, ¿cómo se mueve? Hacia abajo, ¿sí? Cuando se mueve hacia abajo, entonces, acuérdense, X a la derecha es positivo, X a la izquierda es negativo, Y para arriba es positivo y Y para abajo es negativo. No siempre, dependiendo del problema. Por tradición, estos son los valores que manejamos, pero pudiera haber alguna situación en la que es más conveniente que la izquierda sea positivo y la derecha sea negativo, o al revés en cuanto a Y, pero eso depende del problema. Lo importante es establecer una referencia y esa referencia la mantenemos durante el desarrollo de todo el problema. Por lo pronto nos vamos a estar yendo con lo tradicional. Así que como esta fuerza va para abajo, esas 32.14 libras son negativas. Y hasta aquí concluimos con lo que nos pide el problema. Pero igual que en los ejercicios anteriores, ya que estamos en esto, vamos a calcular de una vez las fuerzas resultantes. ¿Qué hemos hecho por lo pronto hasta ahora? Teníamos 3 vectores. Los separamos cada uno en 2 vectores. Por lo que obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. 3 vectores horizontales y 3 vectores verticales. Ahora los vamos a sumar para obtener nada más 2 vectores. Un vector horizontal y un vector vertical. Sumemos los componentes horizontales de X. $36.08 libras. El resultado es positivo, por lo que su dirección es hacia la derecha. Nos estamos manteniendo con la referencia tradicional. Ahora sumemos los componentes verticales para conocer la resultante en Y. Ahí está. 41.42 libras negativo. Y esto negativo, este signo de menos o de negativo me está indicando que la resultante, siguiendo esta referencia, tiene una dirección y sentido hacia abajo. Bien, pues observen que antes teníamos 3 vectores, luego obtuvimos 6 vectores y después de esto obtuvimos 2 vectores. Lo que sigue es que a partir de estos 2 vectores los sumemos entre sí para obtener solamente un vector resultante. Bien. Vamos a graficar estos 2 vectores, considerando que este punto en este esquema, este punto, es mi punto de aplicación de las 3 fuerzas. Y entonces es el mismo punto de aplicación para las 2 resultantes, tanto la de X como la de Y. Así, resultante en X va hacia la derecha y la resultante en Y, un poquito más grande que la de X, va hacia abajo. Sumemos estos 2 vectores. Por pronto de forma gráfica. Y desde este punto de aplicación, la resultante se dirige hacia esta intersección. Esta es mi vector resultante. Y lo voy a definir ya sea con este ángulo o con este ángulo. Vamos a definirlo con este ángulo. Para lo cual ya tenemos el conocimiento de la magnitud de este lado. Sabemos que estos son 90 grados. Y esta magnitud es igual que esta otra, de 41.42. Tengo aquí 2 triángulos, pero voy a trabajar con este triángulo de arriba. Y como tengo un triángulo rectángulo, porque aquí tengo 90 grados, este valor
conocido en un triángulo como hipotenusa, se calcula con como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Nos vamos a la calculadora. Bien, este es el valor de la magnitud de la resultante, 54.93 libras. Me falta establecer este ángulo. Conozco las medidas de los tres lados. Yo en este caso preferí utilizar la tangente del ángulo, el cual la tangente de un ángulo es igual al opuesto del ángulo. Este es el opuesto entre el adyacente, es decir, 41.42 entre 36.08. Y esto me va a dar la tangente del ángulo, pero no quiero la tangente del ángulo. Yo quiero el ángulo. Por lo tanto, el ángulo será igual a la tangente inversa o el arco tangente de dividir el lado opuesto entre el adyacente. Ahora sí, vámonos a la calculadora. Shift tangente, arco tangente de 41.42 entre 36.08. Ya tengo el ángulo 48.94. Pero para evitar confusiones vamos a dibujar este símbolo para señalar cómo se mide este ángulo. Porque si no se pone este símbolo o no se especifica que es debajo del eje X positivo, se puede interpretar de 8 formas distintas esta dirección. Y así ya con esto hemos encontrado la magnitud de la resultante y su dirección. ¿Qué significa esto? Que esta argolla, a la que se le aplican 3 fuerzas, va a sentir, a pesar de que sean 60 libras, 40 y 50, el jalón que va a sentir la argolla es de 54.93 grados y una dirección de 48 grados. Sería más o menos el tirón que sentirá esta argolla, sería algo así. Con esto concluimos este ejercicio. Hicimos de hecho un poco de más, pero está bien. Creo que más adelante en el libro pedían que hiciéramos que encontráramos el vector resultante de este problema, así que ya vamos un poquito más adelantados. Pues si están aprendiendo con estos videos, denle like, únanse a esta página, suscríbanse, entérense de nuevos ejercicios que vamos a estar resolviendo. Vamos a tratar de resolver casi todos los problemas del libro de Bill Johnson de estática. Y para despedirme les envío un saludo y con mi consejo: sigan estudiando estas artes oscuras de matemáticas y de la mecánica para que logren la comprensión del universo.